Mi suegro, el de los cascos viejos, me quiso meter al asilo hasta que descubrió que yo era el dueño de su empresa. Anoche, en la cena, mi yerno deslizó un folleto de asilo sobre la mesa. 5 minutos después, su mundo de lujo y mentiras se derrumbó por completo. Mi nombre es Ricardo Vargas. Tengo 58 años. Y aprendí una lección muy importante aquella noche: a veces, el arma más poderosa que puedes llevar contigo es la verdad que nadie espera. Verán, Carlos Mendoza creía que me tenía completamente descifrado. Para él, yo era simplemente el viejo Ricardo, ese suegro venido a menos que vivía en una casita humilde en la calle Los Olivos, manejaba una camioneta destartalada del año 2005 y usaba cupones en el supermercado. Lo que Carlos no sabía era que su vida de ensueño, su mansión de mármol, su traje de $1000, su puesto como gerente general de Construcciones Mendoza, todo, absolutamente todo, existía gracias al dinero que yo había invertido hace 25 años. Corría el año 1999. El padre de Carlos, don Manuel Mendoza, estaba hundiendo su propia constructora. Deudas de juego, malos negocios, cheques sin fondo para pagar la nómina, un desastre total. Yo tenía 33 años, había ahorrado cada maldito centavo de 15 años de trabajo bajo el sol y el lodo de las obras. Y vi una oportunidad. Compré el 51% de la empresa, por lo que en ese entonces era una pequeña fortuna para un albañil. Hoy, esa participación vale alrededor de $80 millones. Pero nunca se lo dije a nadie. Ni siquiera a Valeria, mi hija. Mi difunta esposa, Marta, y yo acordamos que nuestra niña debía forjar su propio camino, no vivir del dinero de papá. Quizás ese fue mi error. Porque Valeria terminó casándose con Carlos sin saber que su pobre padre era, en realidad, el verdadero dueño de la empresa de su marido. Retrocedamos unos días. Estaba en mi taller, reparando un motor viejo, cuando sonó el teléfono. Era Valeria, y su voz sonaba rara, como si estuviera leyendo. Papá, Carlos quiere invitarte a cenar el viernes. ¿A cenar?, pregunté, desconfiado. Sí. Quiere hacer una cena familiar con sus padres. Ahí comprendí que algo olía mal, porque los padres de Carlos jamás me habían querido en su mesa. La Navidad pasada, su madre, Elena, había movido mi plato a la cocina, diciendo que el comedor era solo para la familia. Esto era una trampa. Lo sabía con certeza. Suena bien, hijita, respondí de todas formas. Porque cuando tu hija te llama, tú apareces. Incluso cuando sabes que vas directo al matadero. El caso es que yo ya había escuchado rumores. En la construcción, las noticias viajan rápido. Carlos andaba haciendo promesas grandiosas sobre un proyecto inmobiliario junto al río. Les decía a los inversionistas que ese proyecto pondría a la empresa en el mapa por generaciones. El problema era que necesitaba un terreno específico para construir el acceso principal. Y el dueño, un viejo terco, se negaba a vender. Ese viejo terco era yo. Mi casa en la calle Los Olivos quedaba justo donde Carlos quería poner su entrada triunfal. Él no tenía idea de que, en las juntas directivas, estaba maldiciendo a su propio suegro. Un viejo necio en una casa ruinosa le había dicho a la junta directiva, según me contó mi abogado: no acepta ninguna oferta, por más generosa que sea. Dice que la casa lleva décadas en su familia. Si tan solo hubiera sabido que ese viejo necio estaba sentado a 20 metros de él cada Navidad, comiendo en la cocina por no ser digno del comedor principal. Llegó el viernes, con la oscuridad temprana de noviembre. Me puse mi mejor camisa, la que no tenía manchas de pintura, y manejé mi destartalada camioneta hasta la mansión de los Mendoza en el barrio privado. La casa era una de esas monstruosidades modernas, toda de mármol blanco y ventanales enormes. El tipo de casa que grita: tengo dinero y quiero que todo el mundo lo sepa. Carlos abrió la puerta. Traje impecable, zapatos relucientes. Adelante, Ricardo, dijo, sin siquiera esbozar una sonrisa. El comedor parecía una sala de juntas. Don Manuel y Elena Mendoza estaban sentados en una punta de la mesa enorme, como jueces a punto de dictar sentencia. Valeria estaba allí también, pero no podía sostener mi mirada. Siéntate, Ricardo, ordenó don Manuel, señalando una silla en el extremo opuesto.
74 años, y aún actuaba como el gran magnate de antes. El mismo que, desesperado, había aceptado la ayuda de un contratista de 33 años para salvar su negocio. La ironía era exquisita. Cenamos en silencio, interrumpidos solo por comentarios punzantes de Elena sobre personas de nuestra edad y la necesidad de aceptar nuestras limitaciones. Las propiedades grandes son una carga a esta edad, soltó Elena en un momento. Los impuestos, el mantenimiento, es mejor algo más manejable. Yo asentía, masticando mi carne sobrepagada, esperando a ver hacia dónde iba todo esto. Guión. Finalmente, llegó el momento. Carlos alcanzó algo debajo de su silla. Un folder grueso de manila. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí, como quien reparte naipes en una partida de póker. Ricardo, necesitamos hablar sobre tu futuro. Abrí el folder. Lo primero que vi fueron folletos de asilos. Hogar San Joaquín, decía uno. Fotos de viejitos sonrientes jugando dominó, agradecidos por estar guardados en un lugar limpio y seguro. Debajo, documentos legales, poderes notariales, solicitudes de tutela, transferencias de propiedad. Tu casa se ha vuelto una carga financiera para la familia, continuó Carlos, recostándose en su silla como un director ejecutivo presentando resultados trimestrales. Hemos estado cubriendo tus impuestos y gastos de mantenimiento. Francamente, no podemos seguir subsidiando tu estilo de vida. Subsidiando. 30 años pagando mis propios impuestos. Haciendo mis propias reparaciones. Pero dejé que hablara. A veces, la mejor estrategia es dejar que tu enemigo cave su propia tumba. La venta de tu propiedad resolvería nuestros problemas de liquidez, intervino don Manuel, y te daría un buen colchón para tu cuidado. Es un ganar-ganar. ¿Problemas de liquidez? Pregunté, con voz neutra. El rostro de Carlos se encendió. La empresa enfrenta contratiempos temporales. Necesitamos capital para el proyecto del río. Y tu propiedad está en una ubicación estratégica. Ahora sí, la verdad, no era por mi bienestar. Era por su maldito proyecto de 1.000 millones. El hogar San Joaquín es precioso, terció Elena con una sonrisa plástica. Habitación propia, actividades, atención médica. A nuestra edad, la independencia es un lujo que no siempre podemos permitirnos. Como si ella y yo estuviéramos en el mismo barco. Como si ella hubiera usado cupones para comprar leche alguna vez. ¿Y si no quiero vender? Pregunté. El silencio fue tan denso que podía cortarse. Don Manuel carraspeó. Entonces tendríamos que considerar opciones legales. Estamos preocupados por tu capacidad mental, Ricardo, retomó Carlos. Viviendo solo en esa casa grande, sin familia cerca, no es seguro. Solicitaríamos una tutela, añadió. Médicos que testifiquen que ya no eres competente. La amenaza colgó en el aire. Estas personas estaban dispuestas a declararme mentalmente incapacitado, encerrarme en un geriátrico, todo por robar mi tierra. El juez nombraría un tutor, dijo Elena, como si fuera lo más natural. Alguien que cuide de tus intereses. Y entonces, Valeria habló. Apenas un susurro. Papá, es por tu bien. Nos preocupamos por ti en esa casa sola. Necesitamos el dinero de la venta. Para nuestro futuro. Para el futuro de la familia. Su futuro. La familia de ella. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hija, la niña a la que enseñé a andar en bicicleta, a la que ayudé con sus tareas, a la que llevé del brazo hasta el altar, me estaba diciendo que robarme mi casa era necesario para su futuro. Carlos sacó una pluma dorada de su bolsillo. La puso sobre la mesa junto a los documentos. Es muy sencillo, Ricardo. Firmas el poder notarial, yo gestiono la venta, tú te mudas al hogar San Joaquín. El equipo de transición te ayudará a instalarte. Todos ganamos. Miré los documentos. Luego los 4 rostros alrededor de la mesa. 4 personas que creían tenerme acorralado. Estaban equivocados en muchas cosas. Pero sobre todo, estaban equivocados acerca de cuánta lucha le quedaba a este viejo contratista. ¿Sabes?, dije, metiendo la mano al bolsillo de mi chaqueta. Hay algo que debería contarles sobre esa propiedad. Saqué mi teléfono, el mismo teléfono viejo y rayado que les hacía creer que no podía comprar uno mejor. Marqué un número. Activo el altavoz.
Despacho del doctor Rivas, respondió una voz profesional. Carlos soltó una risita nerviosa. ¿A quién le hablas, Ricardo? A tu sobrino el colectivero. Doctor Rivas, dije, ignorándolo. ¿Está ahí? Sí, don Ricardo. ¿En qué puedo ayudarlo esta noche? El silencio que siguió fue hermoso. Se podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. La risa de Carlos se murió en su garganta. Don Manuel palideció. Don Ricardo, susurró Carlos como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar sin que él quisiera ver la imagen completa. Active la cláusula 17 del acuerdo de accionistas, dije con calma. Congele inmediatamente todos los activos de Construcciones Mendoza, pendiente de revisión urgente por la Junta Directiva. Y prepare los documentos de cese para el actual gerente general. Por supuesto, don Ricardo. Programo la reunión de emergencia para el lunes a las 9 de la mañana. Asistencia obligatoria de toda la Junta. Perfecto, doctor. Nada más por ahora. Colgué. __. 4 pares de ojos me miraban como si acabara de sacar un revólver. Carlos se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás, rasgando el mármol con un chillido horrible. Construcciones Mendoza. Tartamudeó. Pero, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes de la cláusula 17? Del acuerdo de accionistas. Me levanté lentamente. Sentía cada uno de mis 58 años en los huesos. Pero también sentía más poder que en décadas. Porque hace 25 años, cuando la empresa de tu padre estaba quebrada por sus deudas de juego y sus malísimas decisiones, usé cada centavo que había ahorrado en 15 años de trabajo para comprar el 51% de las acciones. Don Manuel hizo un ruido extraño, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La empresa que has estado dirigiendo, Carlos, continué. El sueldo que has cobrado. La oficina con tu nombre en la puerta. Todo existe porque yo firmé el cheque que salvó el negocio de tu familia cuando nadie más quiso tocarlo. Tomé el folleto del asilo. Actualmente, mi participación en Construcciones Mendoza vale aproximadamente 48 millones de dólares. Lo que me convierte a mí, y no a ti, en el verdadero jefe de la empresa que paga esta mansión, financia tu estilo de vida y emplea a toda la gente cuya opinión parece importarte más que la dignidad del padre de tu esposa. ___. Carlos se desplomó en su silla como si le hubieran cortado los cables. El sonido que hizo no fue una risa, ni un sollozo. Era el ruido de un globo desinflándose. Tú, susurró, tú eres el socio anónimo. El inversor silencioso. El accionista mayoritario que hemos estado tratando de. Al que has estado tratando de impresionar, completé. Cuya aprobación has estado buscando desesperadamente. Cuyo dinero necesitas para que tu proyecto sea exitoso. Dejé caer los pedazos rotos del folleto sobre su plato de porcelana cara. Y ahora, el que sabe exactamente cómo tratas a los familiares mayores cuando crees que no tienen poder para defenderse. Valeria me miraba con la boca abierta. Su rostro era una mezcla de shock y comprensión tardía. Papá. Su voz era apenas un hilo. Tú, eres dueño de la empresa de Carlos. Yo soy la empresa, hijita. He sido Construcciones Mendoza durante 25 años. Carlos intentó levantarse de nuevo. Las piernas le temblaban. Ricardo. Por favor, yo solo quería ayudarte, buscarte un lugar cómodo, donde te cuidaran. Ahórratelo, dije en voz baja. Hace 5 minutos amenazaste con declararme mentalmente incapaz para robarme mi propiedad. Reclutaste a mi propia hija para traicionarme. Conspiraste con tus padres para cometer algo que se llama abuso financiero contra un adulto mayor. Don Manuel encontró la voz. Ricardo, podemos llegar a un acuerdo. El proyecto es bueno para la empresa. Tienes que ver el panorama completo. Veo el panorama perfectamente. La reunión de junta es el lunes a las 9. Te sugiero que pases el fin de semana preparando tu carta de renuncia, Carlos. Y buscando un buen abogado laboral. Porque después del lunes, lo vas a necesitar. Pero piensa en Valeria, intervino Elena. En tu nieto, Ricardo. Este proyecto les aseguraría el futuro. Estoy pensando en Valeria, respondí, mirando a mi hija, que lloraba en silencio. La estoy salvando de un esposo que vendería a su propia familia por un bono. Los siguientes días fueron interesantes. Carlos lo intentó todo.
Llamadas, mensajes, incluso apareció en mi casa a las 6 de la mañana con café y facturas, rogándome que reconsiderara. Pero yo ya no escuchaba. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. El lunes amaneció frío y despejado. Me puse mi mejor traje. No el de las juntas por videollamada, sino el de verdad. El que guardaba para las reuniones trimestrales en la oficina del Dr. Rivas. La torre de construcciones Mendoza se alzaba en el centro, 35 pisos de vidrio y acero. Construida con las ganancias de proyectos que yo había aprobado en 25 años. El Dr. Rivas me esperaba en el lobby a las 8:45. 61 años, la confianza tranquila de quien ha manejado mis intereses por 2 décadas. Su maletín contenía 25 años de registros financieros, grabaciones de la cena del viernes y documentación que desmontaría cada mentira sobre las que Carlos había construido su carrera. La junta está reunida, don Ricardo. Todos ansiosos por conocer finalmente al accionista mayoritario en persona. La sala de juntas era impresionante. Ventanales de piso a techo con vista al río. Mesa para 20 personas. Sillas de cuero que costaban más que el auto de la mayoría. 10 miembros de la junta se pusieron de pie cuando entré. En sus rostros vi sorpresa, reconocimiento y alivio. Gente buena, en su mayoría. Pequeños accionistas, contratistas, socios comerciales. Preocupados por el rumbo que Carlos le había dado a la empresa el último año. Habían escuchado rumores de irregularidades, decisiones cuestionables, un gerente más interesado en aparentar que en construir. En el extremo opuesto de la mesa, Carlos y su padre esperaban como reos a punto de escuchar su sentencia. Carlos había intentado vestir como un ejecutivo confiado, pero su piel tenía el tono grisáceo del que no ha dormido en 3 días. Don Manuel aparentaba cada uno de sus 74 años. Su postura orgullosa, derrumbada. Buenos días, dije, ocupando mi lugar en la cabecera con la misma autoridad natural con la que antes manejaba cuadrillas de albañiles. Gracias a todos por venir con tan poco tiempo. El Dr. Rivas activó la pantalla detrás de mí. De repente, la sala miraba una fotografía ampliada del folleto del asilo. Sus mentiras alegres, magnificadas para que todos las vieran. Junto a ella, copias de los documentos de transferencia de propiedad, las solicitudes de tutela, todo con el sello del viernes por la noche. Señores, comencé. El pasado viernes, su gerente general y su familia intentaron defraudar al accionista mayoritario mediante abuso de ancianos, coerción y conspiración para apoderarse ilegalmente de propiedad privada. El silencio fue absoluto. Mercedes Fernández, que controlaba el 8% de la compañía, se inclinó hacia adelante. Su rostro mostraba el tipo de shock que rápidamente se convierte en indignación. Luis Martínez, cuyas cuadrillas habían construido medio sur de la ciudad, negó con la cabeza, asqueado. El Dr. Rivas reprodujo fragmentos del audio. La voz de Carlos llenó la sala mientras amenazaba a un hombre mayor con ser internado a la fuerza. Solicitaríamos una tutela. Médicos que testifiquen que ya no eres competente. Su gerente general amenazó con encerrarme en un pabellón de demencia, dije. Esto no fue una negociación comercial. Fue una conspiración criminal. Cuando la presentación terminó, podía oírse el latido de un corazón. Carlos intentó levantarse. Su silla chirrió, pero Mercedes fue más rápida. Propongo el cese inmediato de Carlos Mendoza como gerente general, dijo. Secundo la moción, respondió Luis Martínez. ¿Todos a favor?, pregunté. 10 manos se alzaron. Sin dudar, moción aprobada por unanimidad. Señor Mendoza, queda usted despedido de todos los cargos en esta empresa, efectivo inmediato. Entonces, Carlos perdió el control por completo. El ejecutivo compuesto, el hombre que había amenazado con destruir a un familiar por ambición, se derrumbó como cartón mojado. Se levantó de la mesa y cayó de rodillas. Sobre la alfombra cara, arrastrándose hacia mí. Por favor, Ricardo. Lo hice por mi familia. Por Valeria. Por nuestro futuro, sollozaba. No puedes destruir todo lo que hemos construido. Lo miré desde arriba. El hombre que, una semana antes, estaba listo para encerrarme en un geriátrico. No estoy destruyendo nada, Carlos, dije en voz baja. Estoy salvando a mi hija de un esposo que vendería a su propia familia por un proyecto inmobiliario. La seguridad ya estaba en la puerta.
Lo había arreglado de antemano. 2 uniformados levantaron a Carlos del suelo con eficiencia profesional y lo escoltaron hacia afuera. Su auto de la empresa. Sus tarjetas de crédito corporativas. Su acceso a todas las cuentas. Todo cancelado en el momento en que cruzó la puerta. Su indemnización, los objetos personales que hubiera en su escritorio. Después de 25 años invirtiendo en esta empresa, viéndola crecer, protegiéndola en crisis y recuperaciones, no iba a dejar que se fuera con un blindaje millonario. Valeria llegó a mi casa esa noche. Lloró durante 1 hora. Me pidió perdón. Dijo que se había dejado cegar, que Carlos le había prometido el mundo, que no supo ver la verdad hasta que fue demasiado tarde. La perdoné. Es mi hija. La sangre pesa más que el orgullo. Pero las cosas no volvieron a ser iguales entre nosotros por un buen tiempo. Carlos intentó demandar, contrató abogados, adujo despido injustificado, coerción, no sé cuántas cosas más. Duró 6 meses en los tribunales. Perdió todas las batallas. Hoy vive en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad. Vende seguros. Su proyecto del río murió con su salida de la empresa. Los inversores retiraron el dinero cuando se enteraron del escándalo. Don Manuel sufrió un infarto 2 meses después. Sobrevivió, pero quedó frágil. Elena pasa los días cuidándolo en su casa, esa misma donde yo no era bienvenido en el comedor. La ironía me sonríe a veces. En cuanto a mí, sigo en mi casita de la calle Los Olivos. Manejo mi camioneta vieja. Uso cupones en el supermercado. La empresa ahora está en manos de Mercedes Fernández, una mujer honesta que ha duplicado las ganancias en 2 años sin pisotear a nadie. Y yo sigo siendo, oficialmente, el accionista mayoritario anónimo. El viejo de los cascos y la camioneta destartalada. Pero aprendí algo en todo esto. El mayor legado que puedes dejar a tus hijos no es el dinero en el banco. Es la sabiduría para reconocer el carácter verdadero de las personas. A veces, la lección más poderosa que puedes dar es mostrarle a alguien quién es realmente cuando cree que nadie importante está mirando. Porque es en esos momentos cuando su verdadera naturaleza sale a la luz. Y créanme, duele verla. Pero duele más no verla a tiempo. Tags. Venganza familiar, historia de venganza, justicia, relatos de venganza, historia real, moraleja, familia tóxica, suegro vengador, humillación, relato impactante, historias de Reddit, lección de vida, final inesperado, drama familiar, giro inesperado. Disclaimer. This story was taken from Reddit. It is not personal and not fabricated.